Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas acabamos de escuchar esta larga lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Realmente es un drama tremendo que pasó hace casi 2000 años, pero por gracia los hombres no sacan conclusiones, no agarran sabiduría de los hechos. Un sabio dijo, la historia es maestra de sabiduría. Durante todos los largos de los siglos hubo gente que, teniendo poder y autoridad, abusó del poder de autoridad para condenar inocentes y satisfacer su odio, su rencor, su envidia. En otro evangelio de San Marcos dice, Pilato sabía que por envidia le había entregado Jesús. Cuando lo presentan delante de los sumos sacerdotes, la noche del jueves a Viernes Santo, hace un simulacro de juicio. Todo es hipocresía y falso, porque ellos ya habían decidido de condenarlo a muerte, de difamarlo a los ojos del pueblo para que no siguieran como Cristo y Mesías, y habían de hecho pagado al traidor Judas 30 monedas. Entonces este simulacro de un juicio, de hecho ilegal, en la noche lo hicieron ese juicio, no vale nada. ¿Y qué hacen esta gente que tenía su policía secreta, sus agentes secretos cada lado, mezclado con la gente que escuchaba a Jesús? Mandaron varias veces gente para agarrarlo, mandaron sus gentes para tomarlo en palabra. Es lícito no pagar tributo al César. Todo era hipocresía de ellos, buscaban un pretexto para poder acusarlo y nunca lograron nada. Poco antes, nuestro Señor los había desafiado, diciendo, ¿quién de ustedes me convencerá de pecado? Les lanzó este desafío tremendo y tuvieron que bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque a pesar de tu observación minuciosa como por un telescopio, bien, nunca encontraron nada contra nuestro Señor. Finalmente, un discípulo avaricioso, ladrón, Judas, va a proponer de venderlo por ridículas 30 monedas, que era el precio de un esclavo. Entonces esta noche hacen el juicio, todo es comedia, todo es hipocresía, todo es una formalidad que no vale nada, porque ellos ya están decididos en condenarlo. Lo humillan, lo abofetean, se burlan de él. Pedro, por desgracia, se pone en la garganta del lobo, va de lejos a seguirlo, y finalmente va por miedo humano, 3 veces va a negar que no conoce a Jesús con juramentos. La mañana tempranito, porque ya había pasado medianoche, el juicio de la noche, de la mañana muy temprano, estos viejitos ya todos mayores, que no han dormido nada, casi nada, ya están al pie de la guerra, y otra vez hacen un simulacro de juicio y le preguntan, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor hace una reflexión de suma importancia para nosotros. Les dice, si les digo, no me creerán. Y si pregunto, no me contestarán. Entonces, por lo tanto, ¿para qué hablar? Y no hablo. Pero como Caifás, hipócrita, inteligente, pero astuto, bien, él siendo presidente del tribunal, él mismo saca información del supuesto reo y le ordena en nombre de Dios de decir si es el Mesías, Cristo nuestro Señor. Todavía obedece, porque la sinagoga dura hasta el Viernes Santo, hasta que rasgó el velo del templo. Después, si ellos pierden la autoridad, pasamos al Nuevo Testamento con la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, como era todavía el Papa, digamos, del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote bien le dice, en nombre de Dios te adjuro, te conjuro, te ordeno, díganos si eres el Mesías. Bien, yo soy. Y les da una señal, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, según Daniel profeta. En ese momento, en lugar de parar todo, decir, mira, esto es algo muy delicado, tenemos que
continuar este asunto después de la Pascua del Antiguo Testamento, que iban a celebrar el Sábado Santo, la liberación de Egipto. Esto es la Pascua del Antiguo Testamento. Entonces, en lugar de decir vamos a parar todo hasta después de Pascua, con calma y tranquilidad vamos a arreglar ese asunto, bien furioso el hipócrita sumo sacerdote, cuando Jesús dice que sí, yo soy el Hijo de Dios, y bien rasga su vestidura y ya lo condena, blasfemo, ¿qué os parece? Y todos gritan como locos, merece la muerte. Y lo llevan a Pilatos, y apenas lo presenta a Pilatos, y bien hace una acusación política para poder arrancar de Pilatos una sentencia de muerte. Desde Galilea hasta aquí se predica de no pagar tributos al César y que es rey, cosas que los romanos no ven de buen ojo. Claro que ellos son los reyes, son los gobernadores. Y bien, a pesar de esta acusación, Pilatos apenas lo escucha y dice no encuentro motivo de condenación en él. Y cuando escuchó que era de Galilea, lo manda con Herodes el adúltero, Herodes el asesino de San Juan Bautista, Herodes el escándalo de Israel. Quería un milagrito, pero nuestro Señor no hace nada, porque sabe que este hombre superficial no merece nada, y ahí los sacerdotes también del Antiguo Testamento lo acusan mucho, y finalmente Herodes y su gente van a burlarse de nuestro Señor, lo visten del manto blanco de los locos y lo reenvían a Pilatos. Pilatos, que no está contento de recibirlo porque sabe que esta gente es muy conflictiva, muy problemática, bien dijo: tengo la solución, en tiempo de Pascua se libera un prisionero, ¿a quién quieren que libere? Pensando que iban a decir a Jesús, porque lo comparó a un asesino, a un bandido, a un hombre terrorista, podemos decir, en nuestro lenguaje de hoy. Barrabás, asesino. ¿Y qué grita el pueblo? Engañado por sus jefes, terrible, ¿no? Engañado por sus jefes, dicen: libere a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Tremendo. En San Juan, al final lo hace flagelar, una flagelación tremenda. Su cuerpo queda una llaga de la cabeza a los pies, y bien, todo esto lo sufrió para expiar los pecados, especialmente de la impureza, y bien, del pudor. Y después lo coronación de espinas tremendas, con agujas muy fuertes que entraron en su cabeza. Se burlan de él, y después lo presenta al pueblo: eche homo a aquel hombre, y todo el mundo grita: crucifícalo. Y Pilatos todavía no quiere porque no ve motivo de crucifixión, pero al final estos mentirosos, estos jueces y acusadores injustos, bien, al final van a decir la verdad. En San Juan lo dicen allí: según esa ley tiene que morir porque se dijo Hijo de Dios. Pilatos es pagano, sabe estas cosas, ellos tenían su mitología, dioses, hijos de dioses, etc. Ahí tuvo miedo, lo hace entrar y le pregunta: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿No sabes que tengo poder de soltarte o de crucificarte? Y Jesús dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no fuera dado de lo alto, pero el que me entrega a ti tiene mayor culpa. Él tiene mayor culpa. Entonces, el que ama la verdad escucha mi voz. Y Pilatos dice: ¿qué es la verdad? Es un relativista, un hombre que no mide las cosas tampoco. ¿Qué es la verdad? Sale y otra vez dice: no tengo motivo de crucifixión. Y ellos exigen de él la crucifixión, lo amenazan de una amenaza muy fuerte: si no lo crucificas, no eres amigo del César. Si no hace lo que ellos piden injustamente, mandan una delegación de su gente con un costal de moneda de oro, corromper unos cuantos para llegar al César y destituir y quizás matar a Pilatos. Y Pilatos, para guardar su puesto, no encuentra otra solución que violar su propia conciencia, y va a lavarse las manos. A pesar que su esposa le mandó un mensaje: no te metas con este justo, etc., va a lavarse las manos diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y en este momento todos gritan como locos, realmente como poseídos: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Algo tremendo.
que su sangre caiga sobre nosotros. Es decir, no te preocupes para nada del mundo, estamos seguros que es un malhechor y no habrá ninguna consecuencia. Bien, se equivocaron totalmente. Se equivocaron totalmente. Sí van a tener lo que querían, la crucifixión, la difamación, la humillación de Cristo nuestro Señor, pero esta sangre cayó sobre ellos el año 70. Reconocieron un falso Mesías, se rebelaron y finalmente los ejércitos romanos tuvieron que destruir todo. Y Jerusalén fue conquistada, destruida, el templo destruido, una matanza tremenda, todos agarrados con armas fueron crucificados en las posturas más horribles y los demás fueron vendidos como esclavos, menos de 30 monedas. Entonces, cuando uno sigue a unos ciegos, paga las consecuencias. Ninguno de los jueces, salvo José de Arimatea, que no estaba ahí, de hecho, que no estuvo de acuerdo, todos los demás tuvieron como cobardes callarse y violar su propia conciencia para dar gusto al jefe. Y no vale esto. Cuando hay algo malo, es malo. Entonces, queridos hermanos, esto es el resumen del Evangelio. Pero sabemos que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y la pasión de Cristo fue anunciada siglos y siglos antes, especialmente el Salmo 21, Eli lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el capítulo 53 de Isaías profeta, que es mesiánico, profetiza absolutamente todo lo que Cristo nuestro Señor iba a sufrir. Él fue llagado por nuestras iniquidades, despedazado por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, descargó sobre él, y con sus llagas fuimos curados. San Pablo dice, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre derramada en la cruz, en la flagelación, via crucis, bien nos mereció el perdón. Es la medicina salvadora. Pero ¿cómo esta medicina 2000 años después llega a cada uno de nosotros? Bien, mediante los sacramentos, y especialmente el bautismo y el perdón de los pecados, la penitencia. Y por desgracia, esto hoy está falsificado totalmente por las iglesias piratas, así llamamos esto, de sectas, de hombres sin conciencia, sin misión, sin permiso, que fundaron sus disque iglesias, nos robaron la Biblia y la interpretan a su gusto y capricho. La sangre de Cristo me cubre, dicen. Bien, te cubre, sí, pero ¿cómo llega a ti? Porque lo dije, no, Señor. La sangre de Cristo te cubre, te purifica, expulsa el pecado, te hace hijo de Dios mediante el bautismo en primer lugar. Y si después del bautismo pecaste, te manchaste, estás muerto espiritualmente, hay un sacramento de resurrección que es el perdón de los pecados. De hecho, nuestro Señor, el día de la resurrección, triunfador de la muerte, del demonio y del infierno, dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Por eso la Iglesia, con la autoridad de Cristo, manda a todos los hijos en este tiempo de Cuaresma, Pascua, confesarse y comulgar, especialmente a los hijos flojos, porque quiere su salvación, que se confiesen, comulguen para libertarse del pecado. Entonces, con sus llagas fuimos curados. Todos nosotros hemos sido como ovejas descarriados, cada ida por un lado, pero Él vino a juntarse, etcétera, etcétera. Después habla de que no abrió la boca como la oveja que trasquilan, fue llevado al matadero como una oveja sin queja. Guardó silencio. En todo este juicio no habla nuestro Señor. No habla, salvo a Pilato, 2 palabras nada más. No dice nada. ¿Por qué? Porque sabe que no vale nada discutir, etcétera. Después dice, sufrida la opresión e iniqua condena, es una condenación injusta, bien fue levantado en alto. Fue crucificado, la crucifixión. Fue puesto entre los malhechores. Fue puesto entre los malhechores, los dos ladrones. Esto también es importante saber. Él no cometió pecado y no hubo engaño en su boca. Y el Señor quiso consumirlo con trabajos, mas luego que ofreciere su vida por el pecado de los hombres, verá una larga descendencia. Somos nosotros.
los millones y millones y millones de almas que se han salvado y que salvarán, y hoy que están bautizados y que puedan todavía tomar el camino de la salvación, somos nosotros, somos su herencia y fuimos curados por su llaga. Verá el fruto de los afanes de su alma y quedará saciado. Este mismo justo por excelencia, mi siervo justificará a muchos con su doctrina y cargará sobre sí los pecados de ellos. Que hermanos, no olvidemos, Jesús aceptó todo esto por amor a nosotros. Por amor, no hay otra razón. Por caridad lo hizo. Por caridad lo hizo. Por tanto, le daré como herencia a muchos pueblos y repartirá los despojos de los fuertes. ¿Y qué son los fuertes? Aquí son los demonios. Los demonios expulsados de los pueblos, las almas, van a ser hechos hijos de Dios. Porque entregó su vida a la muerte y con los malvados fue confundido. Cargó sobre sí los pecados de todos y rogó por los transgresores. Siglos antes, que bien Dios sabía qué iba a pasar, anunció estas cosas, estas profecías, especialmente esta que acabo de leer, Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 12. Que los hermanos pidamos a nuestro Señor misericordia por nuestros pecados personales, pidamos fuerza para nunca más ofenderlo y entregarlos a lo tonto al poder del demonio, porque el pecado mortal destruye la caridad. Ustedes saben, la gracia expulsa el Espíritu Santo y da entrada al demonio. Y pidamos al Señor también misericordia por los pobres pecadores. Hoy, por desgracia, el mundo está enfermo mentalmente. Los problemas sociales que tenemos en la sociedad, todos los problemas que ustedes conocen en la sociedad, son problemas religiosos en primer lugar. Si la gente no conoce a Dios, no ama a Dios, no sirve a Dios, no sigue los mandamientos de Dios, y por lo tanto peca, y al pecar da poder al demonio. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Quién puede destruir el pecado? Es Cristo. ¿Y cómo lo destruye? Bien, mediante la predicación de la sana doctrina, del evangelio verdadero y no falsificado, y después mediante la aplicación a cada alma de la salvación de Cristo, que son los santos sacramentos, que comunican la salvación de Cristo. Nos pidamos al Señor amor a la verdad, recemos por nuestros dirigentes, en primer lugar el Papa, los sacerdotes, obispos que cumplan con sus deberes, por amor a Dios y por propia salvación, porque Dios les pedirá cuenta de su administración. Pidamos también misericordia por todos los padres, madres de familia y todos los que tienen autoridad, sea en la iglesia, sea en el Estado, autoridades civiles, y recemos por los cristianos buenos para que perseveren, los malos para que se conviertan, y pidamos también por los paganos, los no cristianos o los que están desviados en los errores protestantes para que recapaciten y se salven. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.